Queridas hermanas, hermanos, no soy adivino, pero me imagino que ustedes conocerán a alguien o ustedes mismos habrán dicho alguna vez: ¡ay, Dios! ¿Por qué me pides esto? O también han dicho: ¡ay, papá y mamá! ¿Por qué me pides esto? Sí, hoy los invito a que traten de recordar algunos momentos de su infancia. Concretamente, cuando su mamá o su papá les pedía un favor o los enviaba, como se dice popularmente, a un mandado, como ir a las tortillas, a la tienda o al mercado. Claro, en aquellos tiempos en que los niños podíamos salir con seguridad a la calle. ¿Qué pasaba cuando el papá o la mamá pedía un favor? Estoy seguro que algunos de ustedes ante la petición respondían con un ¡ay!, e incluso con cierto enojo o coraje. O respondían: que vaya mi hermano, o ¿por qué no lo mandas a él o a ella? Pues lo mismo sucedía cuando estaban viendo tranquilamente la televisión o jugando, y su papá o mamá les pedían que se pusieran a hacer la tarea, tendieran su cama o arreglaran su cuarto. ¡Ay! ¿Por qué? Yo no conozco cómo haya sido su vida en la infancia, pero sí sé que muchos niños y niñas no sienten nada agradable cuando les cortan un momento de juego o de diversión para pedirles un favor. Y ahora, recordando esos momentos y las respuestas molestas o el tener que hacer las cosas de mala gana, les pregunto: ¿aquellas cosas que pedían los papás eran tan grandes que eran difíciles de cumplir? Yo creo que no. Precisamente por eso las pedían los papás, porque sabían que no iban más allá de nuestras fuerzas o capacidades y por lo tanto podíamos hacerlas fácilmente. Lo único que se necesitaba era nuestra buena disposición, nuestro deseo de hacerlas, nuestra apertura a cumplir, el deseo de servir y de dar una satisfacción a los papás. Y ahora los invito a que recuerden algún momento de la escuela. Si bien es cierto que no faltó alguna maestra o maestro que estuviera un poco mal de la cabeza, en general, los maestros o educadores nos pedían cosas, tareas, responsabilidades, acciones de acuerdo a nuestras capacidades, posibilidades y grados escolares. Cosas que podíamos cumplir. Es cierto, implicaban, e insisto en esto, esfuerzo, disciplina, constancia, estudio, pero no nos pedían cosas imposibles. Y de hecho, gracias a que nos esforzamos y cumplimos aquellas cosas, pudimos pasar de año y continuar avanzando en las siguientes etapas. Con estos recuerdos quiero dejar claro que la educación, el desarrollo de la persona siempre implica exigencia y esfuerzo, y que el que se esfuerza y cumple con las exigencias crece, a diferencia que no lo hace y permanece mediocre y se vuelve incapaz de enfrentar los retos de la vida, el que no lo hace. Por eso precisamente los padres de familia y los maestros se preocupan e interesan en educarnos, que no solo es darnos conocimiento, sino enseñarnos a enfrentar la vida con responsabilidad. Pues esto mismo sucede con Dios. Él, como los papás y educadores, quiere lo mejor para nosotros y por eso quiere que crezcamos y nos desarrollemos en todos los valores. Por eso nos pide que cumplamos ciertos mandamientos que además están a nuestro alcance, de tal manera que quien quiere cumplirlos puede hacerlo sin ningún pretexto, aunque el que no quiera cumplirlos siempre inventará todo tipo de pretextos para no hacerlo. ¿Por qué inicié hablando de esto? Porque en la primera lectura que recuerda el momento en que Dios sacó al pueblo de la esclavitud, se le hace ver al pueblo que lo que le pide Dios es que cumplan los mandamientos que siempre estarán a su alcance,
Así dijo la lectura. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo de modo que pudieras decir, ¿quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchamos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar, ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, continúa la lectura, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Pues esta invitación que escuchamos en la lectura es también para nosotros. Y ahora quiero poner otro ejemplo. El ejemplo de una entrenadora o entrenador de clavados o de gimnasia, de cualquier área del atletismo. Es común que personas como estas exijan a sus atletas cada vez cosas más difíciles, complicadas o que impliquen una mayor atención. ¿Por qué lo hacen? ¿Por fregar? ¿Por fregar? No, lo hacen porque buscan la perfección de los atletas, porque siempre hay algo que ellos puedan corregir o mejorar. En ocasión, los atletas se llegan a molestar por la exigencia, pero cuando alcanzan grandes triunfos, llegan a decir, todo se lo debo a mi entrenador. Bueno, esta frase, ¿cómo friegas, papá? ¿Cómo friegas, mamá? ¿Cómo friegas, entrenador? ¿Cómo friegas, Dios? La vamos entendiendo poco a poquito. Realmente, papá, mamá, entrenador, maestros, Dios, ¿quieren fregarnos la vida? No. Así como el papá, el educador, el entrenador, lo mismo hace Dios. Por eso, cada vez nos exige un poco más. No es suficiente el bien que hicimos ayer. Dios quiere que lo hagamos mejor hoy y todavía mejor mañana. Que no nos estanquemos en una zona de confort o comodidad o digamos, ya alcancé mi mejor nivel. Ya terminé la primaria, ya con eso. No. Un entrenador va a decir, pásate a la secundaria. Ya terminé la secundaria. No, continúa con la preparatoria. Ya terminé con la maestría. Pues sigue estudiando. El estudioso, el investigador, es que ya encontré esto. Sigue buscando. Es que ya me dijo que sí se va a casar conmigo y ya no vas a luchar porque esa relación de pareja siga creciendo. En la vida todo el tiempo es exigirnos y exigirnos cada vez más, y eso es lo que hace Dios. Por eso, al inicio, Dios nos primero solo 10 mandamientos, pero después pedirá el mandamiento del amor que abarca no solo a los de nuestra familia, de nuestro equipo, los que nos caen bien, sino incluso a nuestros enemigos. Y esto implica también las obras de misericordia, no solo para los conocidos, los queridos, sino para todos. Por eso, hoy a través de la parábola del buen samaritano, Jesús expone esta enseñanza ante un doctor de la ley que se supone conocía la Biblia perfectamente y no sabía lo que era lo más importante. Conocía leyes, pero no se dejaba llevar por el pensamiento de Dios. Porque los judíos, ¿saben qué pensaban? ¿Quién es mi prójimo? Los judíos. Los no judíos no son mi prójimo. Y por eso Jesucristo habla de esta parábola. Pero ¿en qué circunstancias cuenta la parábola? No es la primera vez que algún fariseo, escriba o doctor de la ley se presente delante de Jesús para aprender, no, para ponerle una prueba o tenderle una trampa. A ver si Jesucristo sabe cuál es el mandamiento mayor y por eso llega, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Es la primera pregunta que le hace a Jesús este experto de la ley. Pero Jesús no quiere adentrarse en una discusión teórica ni está dispuesto a ser sometido a un riguroso examen. Por eso da como respuesta una nueva pregunta. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El estudioso le responde,
porque sí se sabía esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús confirma tal respuesta. Has contestado bien, pero junto a esto enseña que no es suficiente conocer la ley, sino dar el salto de la teoría a la práctica. Por eso le dice, si haces esto, no, si solo lo conoces, sino si haces esto, vivirás. Porque yo creo que todos conocemos los mandamientos, pero algunos solamente los conocen y no los cumplen. El doctor de la ley insiste en sus preguntas. Parece que quiere que Jesús le diga que se ha portado bien porque ama a sus colegas judíos. Y por eso pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Jesús no le da muchas explicaciones. Solo le cuenta una historia que le hará ver que el prójimo es alguien más que los de su propio grupo. Y después de narrar la historia del samaritano, le pregunta, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? ¿Cuál de los tres? El primero, que era sacerdote y pasó de largo ante el necesitado. El segundo, que era un levita y pasó de largo. O el tercero. Las imágenes de la parábola cuestionaron al estudioso de la ley y lo llevaron a replantear sus juicios y valores, porque era duro reconocer que en esta historia un samaritano, que era considerado por los judíos como alguien despreciable, es el que ha dado la mejor lección y el que en verdad cumplió con la ley del amor. Entre judíos y samaritanos siempre había pique. ¿Por qué? Porque cuando destruyeron el templo de Jerusalén y la ciudad, y los judíos pudieron regresar del exilio a reconstruirla, los samaritanos no quisieron ayudar. Y desde entonces los judíos consideran a los samaritanos como lo peor. Si ellos no me ayudaron, ¿yo por qué voy a ayudar? Jesucristo está cambiando esta forma de pensar y hace que este hombre se cuestione sus planteamientos, sus juicios y valores. El hombre letrado, quizás muy impresionado por la palabra, se da cuenta que aquel hombre samaritano fue el que cumplió con la ley del amor. Y aunque él no se atrevió a decir que el samaritano había cumplido, porque dice, ¿quién fue el que ayudó? Fíjense, no respondió el samaritano. Jesús le dice simplemente, tú practica el amor y la misericordia. Por lo tanto, le dice, tú anda y haz lo mismo. En aquel tiempo, la ley judía decía que ni los sacerdotes ni los levitas que prestaban su servicio en el templo podían acercarse a un muerto o a una persona con sangre. ¿Por qué? Porque quedaban impuros y por lo tanto, al estar impuros, no podían prestar su servicio en el templo. Y era para ellos muy importante prestar su servicio en el templo más que ayudar al necesitado. Por lo tanto, de acuerdo a esa ley antigua, tanto el sacerdote como el levita cumplían con una ley que, de acuerdo a Cristo, quedaba ya superada por el mandamiento del amor. Así fue como el samaritano, quizás no sabía mucho de leyes religiosas, pero actuó por la ley que Dios puso en su corazón y que quiere grabar en cada uno de nuestros corazones. Hoy, como conclusión, podríamos preguntarnos, ¿amamos solo a quienes forman parte de nuestra familia, grupo o seres queridos? ¿O nos esforzamos en ampliar ese círculo a otras personas, como los más necesitados? ¿Aceptamos que Dios nos exija cada día más? ¿O respondemos como niños, ¡ay Dios, cómo friegas! Pídeselo a otro, es mucho lo que me pides. ¿Somos sensibles a las necesidades de los demás o nos hemos vuelto fríos? O lo peor, en lugar de hacer el bien, nos hemos vuelto esclavos del mal, como los ladrones, asesinos,
personas corruptas que atacaron a aquel hombre al que ayudó el samaritano. Porque aunque no se mencionan sus nombres, aquí está la historia. Porque hay alguien que sufre, porque hay alguien que está herido, está tirado en el camino, porque hubo gente sin vergüenza que, dejándose llevar por la ley del egoísmo, destruyen y hacen daño. El mundo está dividido así. Gente que hace daño, desde los más sencillos hasta los gobernantes de los países más poderosos. Desde la gente que habita quizás en una casa humilde hasta el que habita un palacio nacional en cualquier país. Pero también, afortunadamente, puede haber gente que hace el bien en esos mismos lugares, desde la población más sencilla hasta el palacio más importante, desde el lugar quizás más perdido en la sierra hasta el lugar más importante. ¿De cuáles somos? ¿De los que hacen el bien o de los que hacen el mal? Pidamos para que los cristianos seamos personas que trabajemos a lo largo de toda nuestra vida por hacer el bien. ¿Por qué? Porque la parábola del buen samaritano siempre es actual, porque aún existen personas golpeadas y tiradas al borde del camino, y también existen quienes, como el sacerdote y el levita, que por una u otra razón pasan de largo junto. Afortunadamente, como insisto, también existen samaritanos que nos dan verdadero ejemplo de lo que es ser prójimo y cómo debemos practicar el amor y la misericordia. Y entre estos samaritanos quiero mencionar a las personas que cada domingo traen aquí a la parroquia en el momento del ofertorio esa despensa, un poquito de arroz, un paquetito de sopa, una lata de atún, un sobre de atole, una botellita de aceite, que se convierten en una enorme despensa para llevarla al asilo de ancianos que nosotros ayudamos y a la gente de extrema pobreza que juntamente con el hermano Faustino ayudamos. Gracias a ustedes, buenos samaritanos, gracias también a los que ayudan a través de su ayuda para que la transmisión continúe, podamos seguir haciendo el bien en el mundo.